Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestro ciclo de entrevistas y hoy tenemos el enorme agrado de tener como invitada para hablar de educación a una escritora, docente e investigadora argentina, doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires. Entre sus distintos libros encontramos a Los artesanos de la enseñanza, Los gajes del oficio, junto a Estanislao Antelo, Enseñar hoy, Apuntes para la formación, entre otros. Un gusto. Hola Andrea, yo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Hay una frase que a mí me quedó grabada de tu libro Enseñar hoy, que va a ser el título de esta charla, y que es, no hay una única manera de enseñar nada a nadie. Me parece que es hermosa y que nos puedas explayar un poquito sobre eso y a su vez de la docencia entendida como un oficio, como una artesanía también, tiene mucho de ello, y bueno, eso de tratar con otros, sobre otros, y que nos puedas contar un poquito sobre eso. Bueno, sí, ese es como el kit de la cuestión, ¿no? Lo que te llamó la atención creo que es el aspecto central de esta obra y de mis últimas producciones, porque creo que es el principal desafío que atravesamos quienes enseñamos hoy. Quienes enseñamos más allá de los niveles educativos, de las modalidades, de los tipos de instituciones. Yo creo que enseñar hoy nos abre nuevos desafíos que como docentes, como formadores, tenemos que saber y poder afrontar, ¿no? Y uno de esos desafíos tiene que ver con superar aquellas fórmulas quizás más clásicas, pero que aún están vigentes, tanto en las escuelas como en los espacios de formación, que entendían la enseñanza como aplicación, ¿no? O sea, yo aprendo algo o me formo como docente y luego eso que aprendí lo aplico al aula. Esta lógica que yo llamo de la bajada, de la aplicación, porque lo mismo puede suceder con el tratamiento de lo que uno planifica. Bueno, bajo al aula lo que planifiqué, bajo al aula lo que está prescripto en el currículum. Y yo creo que si bien nunca podemos hablar en el caso de la enseñanza de una aplicación mecánica, justamente porque se trata de un oficio que se desarrolla con y sobre otros, diría Dubet, y otras que son sujetos, pero creo que esta lógica aplicativa que a veces funcionaba, ¿no? Yo aplico o enseño determinado tema de determinada manera porque a mí me enseñaron que era así o porque yo lo aprendí de esa manera, hoy funciona menos que nunca. Dadas las complejidades que tienen los nuevos escenarios escolares, las características de los sujetos que a ellos concurren, el cambio también que se ha producido en los vínculos intergeneracionales, la circulación de los medios y las tecnologías y todo lo demás, hace que, bueno, la enseñanza hoy, si bien mantiene cierto núcleo originario como un proceso formador y transformador sobre otros y otras, sin embargo, ha mutado en tanto que abre nuevos desafíos que tenemos que poder y saber afrontar, tratando de poder desplegar una serie de enseñanzas, ¿sí? Que vamos a ir construyendo como docentes y los vamos a ir haciendo artesanalmente de acuerdo a las condiciones, a los sujetos, a quienes esas enseñanzas vayan, como yo digo, vayan siendo no destinadas, sino dedicadas. Es decir, aprendí que esto se enseña de esta manera y por ahí con este grupo no funciona, ¿no? Y por ahí con este grupo funcionó. Entonces, ¿qué hago yo para recrear enseñanzas para de este modo lograr o tratar de lograr las mejores condiciones para que el aprendizaje, ¿no? Que esas enseñanzas tienen por finalidad finalmente producir,
tenga realmente posibilidades de suceder. Entonces, yo digo, no hay una única manera de enseñar antes y de enseñar nada a nadie, y nuestro oficio hoy asume claramente este carácter creativo, innovador, productivo, porque como docentes artesanos, ¿sí?, vamos generando una variedad, digamos, inconmensurable de enseñanzas con muchas eses. Sí, diferentes estrategias para tratar de legar nuestro saber y buscando los miles de caminos posibles, ¿no es cierto? Y acá hay un tema que, bueno, la escuela como productora de subjetividad y con las transformaciones de las instituciones educativas aparecen nuevas subjetividades. Me gustaría que un poquito nos hables de eso. Bueno, yo te decía que sí, uno de los cambios que tienen que ver digamos, que se dan en nuestro oficio, en la enseñanza y en el enseñar hoy, que es el título del libro, que siempre tuvo esta característica de lo imprevisto, de lo inesperado, de este docente que va generando y creando enseñanzas. Lo que pasa es que esta dimensión, yo digo, está en el presente exacerbada. No es que antes no existía, sino que en el presente está exacerbada, y mucho tiene que ver con lo que vos me decías recién, que con los sujetos con quienes trabajamos, las chicas, los chicos, y ahí yo tengo un capítulo justamente en Enseñar Hoy que dedico, ¿no?, a los estudiantes y a las estudiantes que acuden a las escuelas de hoy. Los nuevos actores sociales y entenderlos como sujetos de derecho, ¿no es cierto? Ahí va. Entonces, antes por ahí, quienes estábamos en situación de aprender, por ahí no nos interesaba demasiado lo que decía la profesora o el profesor, pero simulábamos, ¿no?, estar atendiendo o estar prestando atención. Hoy los chicos no simulan nada, ¿no? Y entonces muchas veces, bueno, digamos, demuestran sus inquietudes, demuestran sus inquietudes que, bueno, muchas veces pasan por otro lado, ¿no? En tanto a lo que les estamos ofreciendo, sus preocupaciones, y también tienen a mano, bueno, los dispositivos que fácilmente, ¿no?, los pueden sacar para seguir su vida, aún en situación de enseñanza y de aprendizaje, para seguir su vida como lo hacen fuera de las aulas. Y también, digamos, los chicos, las chicas, los chiquitos como sujetos de derecho, muestran sus inquietudes, muestran sus enojos, muestran su indiferencia. Hay un autor colaborador de Duvet que habla de esto, ¿no?, que yo creo que es quizás más preocupante que la rebeldía. Muchas veces la indiferencia que los y las chicas muestran hacia la escuela, ¿no?, hacia lo que les estamos ofreciendo como adultos, estos bagajes de la cultura, estas porciones del saber. Entonces, para mí, el principal desafío de la enseñanza ante estos nuevos escenarios es pensar, bueno, ¿cómo hacemos y de qué manera? Por eso para mí ahí está el kit de la cuestión, no en el qué enseñamos, sino en el cómo. Como adultos, como docentes, ¿cómo vamos a preparar esas porciones del saber y de la cultura para que esos chicos, esas chicas que están en situación de aprender, de repente hagan, ay, y puedan, palabra clave, interesarse, ¿no? Tentarse, hay palabras muy lindas, ¿no? Tentarse con aquello que les estamos ofreciendo, pero nosotros tenemos que preguntarnos cómo se los estamos ofreciendo para que realmente los podamos tentar, los podamos seducir, los podamos interesar. Por eso yo en Enseñar Hoy digo que la enseñanza, una de las dimensiones fundamentales de la enseñanza y del enseñar hoy, tiene que ver con que enseñar es convocar, ¿no? ¿Cómo los convocamos a esos chicos y a esas chicas para que sean partícipes directos de esa relación que necesariamente tiene que establecerse entre quien enseña
y quien aprende, esas voluntades y esos deseos en términos de Meurer que se ponen en juego en este vínculo, realmente se conecten, porque sin esa participación activa de quien está en el lugar de aprender, el aprendizaje no tiene chances de suceder. Entonces es muy importante que nosotros como adultos y adultas nos preguntemos a la hora de pensar, de crear enseñanzas, bueno, ¿quiénes son ellos y ellas hacia quienes nuestras enseñanzas o nuestras obras de enseñanza, como la llamo yo, van, por eso habla de enseñanzas dedicadas, ¿no? Sí, ¿Qué? ahí un poco quería ir cuando vos decís el oficio de ser docente, más allá del método y del proceso, es que somos productores de una obra, ¿no? En el otro. Y eso le da un reconocimiento al docente poder mostrarlo, ¿no? Absolutamente. Yo exalto en la enseñanza y en el enseñar hoy esta dimensión creativa del oficio, este docente, productor, creador de enseñanzas, que para nada, al contrario, porque uno dice, bueno, entonces, ¿para qué me formo? Para nada descuida, sino todo por el contrario, todo lo contrario, los conocimientos específicos, las metodologías, las didácticas. No, necesitamos los conocimientos disciplinares, necesitamos de todos esos instrumentos para luego con ellos poder elaborar artesanalmente nuestras enseñanzas. No es que como docentes creadores de enseñanzas nos sentamos, ¿no? Y nos vamos a inspirar para que nos salgan nuestras obras, sino que así como dijimos, los sujetos son referentes de nuestras enseñanzas, fundamentalmente también lo son los cuerpos de conocimientos a partir de los cuales nosotros creamos y diseñamos y agarramos metodologías y las combinamos. O sea, nosotros interpelamos a esos cuerpos de saber y de conocimiento como profesionales y en tanto lo hacemos y generamos, ¿no? Generamos obras, tenemos otra relación con los conocimientos y el saber. Ya no somos los docentes aquellos que reproducimos, ¿no? Lo que está establecido, sino que nos servimos de aquello que está estipulado en el currículum, de los saberes formalizados, para producir, para crear nuestras obras de enseñanza. Y acá hay un componente que para mí creo que es, si querés ahora lo desarrollamos más, un plus, que así como nos servimos de conocimientos formalizados, es muy importante también a la hora de crear, generar enseñanzas, con muchas veces las experiencias. Para mí en todo este proceso juegan un papel fundamental las experiencias vividas por uno mismo y por otros. Y a eso es lo que quería ir, que vos en la formación docente apuntás a la importancia de la autobiografía escolar, ¿no es cierto? Que ya por el hecho de haber transitado como alumnos por la primaria, la secundaria, ya sabemos mucho de docencia, aquellos que queremos realmente practicarla más adelante cuando nos recibamos y demás. Y bueno, un poquito ese concepto. Bueno, justamente, para mí las experiencias vividas tienen un carácter formativo y formador a lo largo de toda la vida profesional del docente, pero a diferencia de otras profesiones, ocupaciones u oficios, esas experiencias para quienes somos docentes no empiezan cuando nos recibimos de docentes, cuando tenemos el título formal, sino que empezaron mucho antes, mientras nosotros y nosotras fuimos alumnos de la escuela, es decir, mientras estábamos estudiando geografía, historia, matemática en el primario, en el secundario y demás, estábamos sin darnos cuenta, dirían muchos autores, estábamos aprendiendo otras cosas, estábamos aprendiendo qué es una escuela, qué es enseñar, qué es aprender, ¿no? Entonces todo ese bagaje de saberes y de la experiencia van conformando modelos, pero que muchas veces terminan siendo estereotipos, ¿no? Que tenemos incorporados, que muchas veces luego funcionan también sin darnos cuenta si es que no fueron trabajados, si es que no fueron revisados, a la hora que estamos en un aula, pero ahora desde la posición de quien enseña.
Entonces es muy importante revisar todas estas experiencias vividas, sobre todo en el caso de la docencia, justamente por lo que mencionábamos anteriormente, porque la escuela, no hablo de mí que ya hace muchísimos años, pero la escuela de quienes aún son más jóvenes, que vivieron, ellos y ellas como alumnos, ya no es la escuela de hoy, ¿no? La escuela cambió, los sujetos cambiaron, entonces uno muchas veces construye modelos o idealizaciones, ¿no? Acerca de, bueno, yo ya me recibí, voy a encontrar, digamos, imagina ciertas situaciones o ciertos escenarios muy comunes entre quienes recién inician o los docentes nobles, que luego no es lo que sucede en un aula de hoy. Y ahí es cuando muchas veces los docentes, sobre todo si son nobles, se decepcionan, se cuestionan, ¿no? Esto del yo no sirvo para esto. Y en realidad tiene que ver con los nuevos desafíos y los nuevos escenarios, ¿no? En los que transcurre y se desarrolla nuestro oficio actualmente. Pero esa experiencia escolar vivida luego sigue su curso, ¿no? En las experiencias formativas que vamos teniendo y en las propias experiencias sí que vamos viviendo una vez reinsertos a las escuelas para enseñar. Pero yo te decía que esas experiencias tienen un carácter formativo siempre que podamos revisarlas, reflexionarlas, precisamente para enriquecer lo que hacemos, no para quedarnos agarrados, ¿no? A formas rígidas, a estereotipos, sino justamente que podamos volver para algo que para mí es fundamental en la enseñanza, que es volver a pensar en lo que hicimos, en lo que vivimos y en lo que como experiencia nos pasó, al decir de la Rosa, nos atravesó y por lo tanto nos formó. Exacto, y también lo importante de compartir nuestras experiencias con los colegas, ¿no? En un trabajo colectivo y de aprender de ellos y ser más fructífero, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el segundo gran desafío de la enseñanza y el enseñar hoy. El primero decíamos que es esta dimensión más creativa, más productora, más innovadora. Y la segunda tiene que ver con esta dimensión que hace a lo colectivo, ¿no? O sea, la enseñanza, digamos, históricamente, desde que surge la escuela, ¿no? La escuela de la modernidad, está concebida como el docente individualmente con su grado, mi grado, la profesora o el profesor de su materia con sus alumnos y el mismo dispositivo escolar está organizado de esta forma para que un docente individualmente se haga cargo de un grupo. Entonces yo digo, dadas las complejidades, los desafíos que tiene la enseñanza y el enseñar hoy, y siempre aclaro, cuando hablo de complejidades y de desafíos, para mí no adquiere esto un matiz negativo, sino al contrario, ¿no? Porque justamente incentiva este lado más creativo. Pero bueno, dadas estas complejidades, nuestro oficio se va a ir enriqueciendo y nosotros mismos, ¿no? Como hacedores y como creadores, nos vamos a ir enriqueciendo y nos seguimos formando cuando podemos en estas circunstancias llevarlo a cabo con otros y con otras. Y ahí está la dimensión colectiva de nuestro oficio que es tan necesaria, ¿no? Para la enseñanza de hoy. ¿Cómo podemos, digamos, afrontar desafíos comunes, pensarlos conjuntamente, indagar temas, planificar con otros y con otras? Y para esto las escuelas como instituciones se transforman, ¿no? En un lugar de formación donde los y las docentes se encuentran, piensan, producen. Muchas veces es complejo, pero digo, estos son, digamos, los rasgos que enriquecerían o enriquecen la enseñanza y el enseñar hoy. Y qué bueno en eso de las biografías que también hablas de rememorar a nuestros maestros faros, a aquellos docentes que nos han dejado huella, que aún perduran en nosotros con el paso del tiempo. Y un poquito me intriga que me cuentes quién fue tu maestra o maestro faro. Ah, mira. Bueno, en realidad yo los descubrí justo ahora, estoy en proceso de edición de un nuevo libro que tiene que ver con el tema de biografía escolar,
que sobre mi tesis de doctorado, que si bien ya tiene varios años, hice una reactualización y una reescritura para que salga en formato de libro, y sale con una dedicatoria a quienes yo, digamos, elegí como mis maestros. Uno es Emilio Tenti Fanfani, con quien yo inicié mi formación como investigadora, y estuve muy ligada a él, e incluso trabajé en la Facultad de Ciencias Sociales, en la cátedra de Sociología de la Educación, cuando estaba Emilio a cargo, y yo con él empecé mis primeros pasos, y ahí di mis primeros pasos, y realicé mi tesis de maestría, que estaba destinada a estudiar los orígenes del magisterio en Argentina, un estudio sociohistórico o en clave sociohistórica, muy el abordaje que Emilio había desarrollado en México, que tenía, bueno, esta intención de indagar, ¿no?, en el pasado y en los orígenes, para aportar elementos que nos sitúen mejor, un poco en la línea que hablábamos, en el presente, ¿no?, que nos permitan comprender el presente. Entonces, Emilio Tenti Fanfani es uno de mis maestros, porque me inició en este oficio, ¿no?, de pensar, de investigar, y luego también reconozco, y le voy a dedicar este libro a María Cristina Davini, que nos dejó hace unos años. María Cristina fue mi directora de tesis de doctorado, que aborda precisamente la biografía escolar de quienes enseñamos, que no deja de ser otra dimensión, ¿no?, de la dimensión sociohistórica, porque una tiene que ver con la historia colectiva de la profesión docente y del oficio de enseñar, y la otra tiene que ver con la historia que cada uno y cada una recorrió, ¿no?, en todo su tránsito y en su paso por las instituciones educativas en general. Entonces, bueno, hay ahí el reconocimiento de Emilio Tenti Fanfani y María Cristina Davini, que de su mano me metí de lleno en el campo de la formación docente, ¿no? Y ahí, bueno, me posicioné, y desde ese lugar seguí produciendo, seguí pensando, seguí enseñando y formando también docentes, ¿no?, tanto en la facultad como en otro tipo de espacios. Tenemos una primicia para tu próximo libro. Nos adelantaste. El año que viene en la Feria del Libro me prometieron, pero bueno, como están las cosas, viste, yo hasta que no Bueno, lo vea, esperemos que sí. no lo crea. Esperemos que sí. Hay un tema también que vos hablas en tus libros y que tiene que ver con los extraños escolares, y bueno, también que nos puedas ampliar un poquito el desafío como docentes de trabajar con la diversidad y en las aulas heterogéneas, un poquito si podés profundizar en esos temas. Sí, bueno, tiene que ver con algo que ya anticipábamos, ¿no? Sí. Con los escenarios que afrontamos quienes enseñamos hoy. Yo digo que hay una paradoja ahí, porque digo que el espacio institucional, en lo que llamo contexto, digamos, más o menos sigue siendo el mismo, porque hay una escuela, y muchas veces con sus contradicciones, esta escuela que divide, ¿no?, que individualiza a los dos. Entonces es el mismo, pero las escenas que se generan en esos contextos, en esos espacios escolares, son del todo diferentes. Entonces muchas veces ahí se generan ciertos cortocircuitos o ciertas contradicciones. El tema es que una de los aspectos fundamentales de la enseñanza, y siempre lo fue, es precisamente el vínculo que se genera o que tiene que poder generarse entre quienes enseñamos y quienes están en situación de aprender, decíamos antes, para que la enseñanza y el aprendizaje se encuentren. Hay un vínculo ahí, que es el vínculo pedagógico, ¿no?, que es necesario
poder construir un vínculo que antes, en la escuela de la modernidad, estaba asegurado solo por ocupar la posición social de. El que era alumno se comportaba más fácilmente como alumno, ¿no? Y reconocía, palabra clave, el posicionamiento y la autoridad de un adulto, que solo la tenía por el hecho de, más allá quien fuera, de ocupar ese lugar. Como decíamos, hoy esas cuestiones están alteradas, esta cuestión intergeneracional y este vínculo que antes estaba institucionalmente asegurado en la escuela, en la familia, estamos hablando de la escuela, pero no se da, obviamente, es un fenómeno social para los sociólogos, ¿no? Lo saben bien. Entonces digo, hoy por hoy como adultos tenemos que crear esos vínculos, sostenerlos, renovarlos, para que, bueno, la enseñanza y el aprendizaje se encuentren y que no se produzca lo que dicen algunos autores, ¿no? Como una especie de dispersión, de uno está enseñando, el otro está por otro lado, ¿no? Entonces, A veces lo que veo en algunos docentes que priorizan el currículum, determinar todos los contenidos que tienen, más allá que se enganche quien pueda o no con el conocimiento. Y hay algo que dice Anijovic que me parece muy interesante, eso de recortar, priorizar e integrar los conocimientos, ¿no? Sí, eso es clave. Quería terminar con este concepto de extraños porque me parece muy, muy importante para este vínculo. Muchas veces quienes, digamos, tenemos una cierta idealización o incluso los docentes que han tenido una trayectoria en las escuelas, ven que, digamos, estas nuevas escenas escolares son tan diferentes que sienten cierto desconcierto y ven a esos sujetos como extraños. El extraño es aquel que, bueno, uno no desconoce, que quizás le da cierto temor. Yo tomo ahí una definición de Bauman que es interesante, ¿no? Como aquel que uno no puede predecir cómo se va a comportar. Y esa sensación de extrañeza muchas veces se transmite, ¿no? Sin que nos demos cuenta también. Y hoy por hoy hay algo fundamental que requiere la generación de vínculos pedagógicos, que es el reconocimiento de los otros y de las otras como sujetos, ¿no? Que están en esa situación y que tienen derecho a aprender y que merecen aprender. Y hay una cuestión de reconocimiento y de respeto que si no se garantiza de parte de los adultos y solo se los ve como, ay, estos chicos no les interesa nada, están en otra cosa, digamos, desde la deslegitimación. Y seguramente esos mismos chicos y esas chicas no nos van a reconocer a nosotros y a nosotras como el adulto, ¿no? Que está, digamos, legitimado para intervenir sobre ellos y con ellos. Hay un término clave acá que es el de reciprocidad. Si nosotros no reconocemos y no valoramos, ¿no? a esos sujetos y solamente los vemos como extraños que nada tienen que ver con nosotros, va a ser muy difícil, ¿no? Que el reconocimiento de ellos hacia nosotros como docentes se produzca. Y entonces ahí el vínculo pedagógico que sostiene la enseñanza y el aprendizaje no se puede garantizar. Sobre el otro que me preguntabas, esta cuestión, a mí no me gusta hablar de recortar, porque yo hablo en enseñar hoy que la enseñanza es una experiencia de apertura, ¿no? De una apertura sin límites. Sí, los docentes vamos a seleccionar, vamos a priorizar. A mí las palabras recorte, ajuste en educación no me gustan. Pero sí, yo hay palabras como aplicación, como motivación, no va. Entonces, sí, vamos a seleccionar, vamos a priorizar y fundamentalmente hay algo que yo les trabajo mucho cuando en las instancias de formación docente, fundamentalmente tenemos que asegurar cierta coherencia entre aquello que políticamente adscribimos o enunciamos y a la manera en que, en nuestro caso, enseñamos. Por esto que vos me decías, yo muchas veces digo, sí, yo soy justicia social, para mí todos y todas tienen derecho a aprender,
¿no? Suscribo políticamente a todo lo que hay que suscribir, los sujetos de derecho, todos merecen. Ahora, a la hora de enseñar, bueno, yo enseño de esta manera, el que Claro, aprende, aprende, y el que no, bueno, repetirá, claro, lo aprenderá el año que viene. Entonces, yo digo que es fundamental porque en nuestro oficio no hay una disociación, y esto lo trabajo mucho en la formación, entre las políticas y las prácticas. En las maneras, en las decisiones que nosotros tomamos sobre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, se juega, digamos, se juegan principios políticos, se juega la justicia social, se juega la igualdad de oportunidades, ¿no? Ahí estamos realmente nosotros dándole las oportunidades que esos chicos y esas chicas consideramos nosotros y nosotras que merecen, que tienen, ¿no? Les ofrecemos lo mejor que tenemos para ofrecerles o pensamos que, bueno, yo hago todo de... Entonces digo, hay ahí un tema que es fundamental y es cómo los principios que muchas veces parecen disociados de cuestiones más concretas del hacer, los principios políticos, se juegan en cada decisión pedagógica, en el que enseñamos y fundamentalmente en el cómo lo enseñamos, cómo lo ofrecemos, cómo lo presentamos. Y para eso nosotros somos docentes, profesionales, artesanos de nuestro quehacer y somos quienes tomamos y debemos tomar las mejores decisiones. sí, muy lindo. Vamos a ver, por favor. Bueno, y también vos decías en esto de buscar las maneras para legar nuestro saber y con las nuevas tecnologías y después de lo que pasamos por la pandemia que nos tuvimos que adaptar, pero qué bueno toda la experiencia que podemos sacar para compartir y de alguna manera llegar a ese encuentro de ese medio entre aprendizaje y enseñanza, ¿no? Bueno, yo creo que, y eso, algo de esto puse en el libro, porque justo lo terminé de editar en pandemia, y creo que en la pandemia se puso como otros temas sociales, ¿no? Que se pusieron en carne viva, como la desigualdad, digamos. También acá se puso en carne, digamos, se hizo muy evidente esta dimensión que yo te decía de la enseñanza y de la enseñar hoy como un oficio de crear propuestas, de diseñar enseñanzas, porque de repente los docentes nos vimos ante escenas pedagógicas en las que algo que todo el mundo daba por asegurado y que pensó que, bueno, nunca se iba a alterar, realmente se alteró como fue la presencialidad. Entonces tuvimos que apelar, inventar, aprender, ¿no? Crear de todo esto se trata la enseñanza y el enseñar hoy. Nada más que en esta situación de excepcionalidad resultó más que evidente esta dimensión de nuestro oficio, ¿no? Cómo nos las arreglamos para generar estas condiciones, para generar enseñanzas o formas de enseñar distintas a como veníamos enseñando, digamos, dando por sentado la presencialidad. Entonces, realmente creo que ahí sí fuimos construyendo saberes y experiencias que, bueno, no sé si se llegó a capitalizar lo suficientemente, pero que sería muy importante, ¿no? Retomar, capitalizar, porque creo que todas esas experiencias que nos ponen en estos lugares de productores, de creadores, y nos hacen entrar por otros lugares, quizás desconocidos o temidos muchas veces para algunos docentes, sobre todo lo que hace a lo tecnológico. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó con esa experiencia? ¿Y qué podemos aprender? ¿No? Esto es una dimensión también de nuestro oficio. El docente, como docente, seguimos aprendiendo permanentemente, siempre, pero hoy más que nunca, ante estos nuevos escenarios, nuevas complejidades, nuevos desafíos. Bueno, ¿qué de todo ese aprendizaje podemos capitalizar y de esa experiencia vivida no solo individualmente, sino colectivamente, institucionalmente, podemos recuperar para enriquecer y para enriquecernos en la actualidad y para enseñar y para seguir enseñando y para hacerlo cada vez mejor? Y hay algo muy lindo que vos decís de la evaluación y de considerar el proceso, ¿no? Más allá del número final y de la nota, sino de, como decía Duvet, de esa cuota de capacidad, de que en diversas instancias el alumno pueda mostrar su interés y su habilidad en algo, que me pareció muy rico lo que decís.
A mí ese concepto de Duvet me sirvió muchísimo y tiene que ver esto de asegurar una cuota de capacidad con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Bueno, ¿de qué manera aseguramos concretamente a través de nuestras decisiones en las aulas, en escenarios concretos, la igualdad, la justicia social, que también habla mucho, mucho Duvet? Y bueno, a mí me gusta mucho esto de pensar de dar la posibilidad, porque muchas veces, esto también lo trabaja Martuchelli, trabajan muy en sintonía porque hicieron mucho juntos, pero Martuchelli dice, la escuela en general prioriza como ciertas áreas, ¿no? Del currículum, en general matemática y lengua. Entonces parece como que los buenos alumnos y alumnas son aquellos que les va bien en estas áreas o en estas materias. Sin embargo, él dice, esto de ofrecer una cuota de capacidad tiene que ver con el reconocimiento y con abrir el abanico de posibilidades hacia otras disciplinas, hacia otras inteligencias. Es decir, a mí me encanta esto de que lo dice Duvet, de dar la oportunidad o crear la situación para que alguien demuestre en algún momento de su formación que es bueno para algo, pero no solo porque eso le va a servir para ese algo que demuestra que es bueno o buena, sino porque ese reconocimiento, palabra clave también, la nombramos muchas veces, ese reconocimiento es lo que lo va a dejar parado en otro lugar para enseñar y para aprender. O sea, solamente que alguien le diga sí o lo reconozca como bueno para algo, bueno, eso ya lo va a dejar posicionado de otro modo para el proceso de aprendizaje en general. Hay un libro muy, muy interesante de Penac, ¿no? Que él habla, también un autor francés, y él dice que durante toda su experiencia, durante toda su experiencia escolar, él se define como un zoquete, ¿no? Que hoy es un escritor y es profesor es escritor y es profesor de literatura, y él dice que le iba muy mal en la escuela, hasta que un profesor, que él lo llama Mi Salvador, descubrió que, bueno, en la escuela, creo que se llama el libro, que descubrió que era bueno para algo, porque a él le gustaba escribir, ¿no? Entonces lo habilitó para que desarrollara esa habilidad, la escritura, le hacía entregar semanalmente. Bueno, a partir de ahí, su propia experiencia escolar y su posicionamiento, ¿no?, ante la escuela y ante el aprendizaje, hizo un cambio cualitativo, porque hubo alguien, una mirada que lo reconoció, que lo valoró y que puso en valor aquello que él podía ofrecer, ¿no? Podía producir. Entonces digo, como muchas veces, también hay algunos autores que dicen, como muchas veces un gesto, una mirada, ¿no?, de aprobación o de desaprobación puede cambiar favorablemente o no el curso de una trayectoria o de un recorrido. Recuerdo en una entrevista que una educadora, ahora bueno, no me sale el nombre, pero no le gustaban las clases de inglés, se rateaba siempre, y un día en el pasillo de la escuela la docente le dice, I miss you, te extrañé hoy, y sintió como una valoración, como un mimo. Hoy es profesora de inglés, especialista, o sea, como los gestos, la atención al otro, la escucha. Es eso, claro, porque a veces decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? A veces son esos pequeños gestos de reconocimiento, hay palabras lindas, reconocimiento, habilitación, ¿no? Y una como adulto, estás habilitando, yo me acuerdo que en una escuela también, en una escuela, en un bachillerato de adultos, de reinserción y demás, tenían un tema con las faltas, ¿no? Con las inasistencias. Y en lugar de trabajarla desde lo punitivo, decían, nosotros los llamamos o preguntamos por qué no vienen, porque para nosotros es importante que ustedes estén acá. O sea, había un reconocimiento por cada persona que en ese momento no estaba y que el estar o el no estar hacía una diferencia. Entonces, digo, hay un montón de maneras y que muchas veces
tienen que ver, por eso digo, con pequeños gestos, ¿no? Que siempre fueron necesarios, pero creo que mucho más lo son en los escenarios educativos del presente. Cuando a los docentes se les enseña de educación, bueno, obviamente se prioriza mucho lo que son las teorías del aprendizaje y el conductismo, la gestal y demás. ¿Hasta qué punto un docente se va agarrando de eso? Y en cierta manera, tus libros me parece que constituyen una teoría del aprendizaje para los tiempos de hoy. Que me cuentes un poquito de eso. Yo, como te decía, creo que los conocimientos, y no solamente los conocimientos más específicos, los didácticos, sino que los conocimientos didácticos, los pedagógicos, las psicologías, las filosofías, las historias, la cultura, ¿no? Porque también somos agentes de la cultura. Pasamos, ¿no? Somos transmisores de la cultura entre las generaciones. Entonces, digo, a todo lo que es la formación cultural, digo, más allá del currículum formalizado, todas las experiencias de apertura, la ciencia, digo, la formación tiene que poder como esto, abrirnos a nuevos mundos, ¿no? Para que nosotros luego podamos compartir esas aperturas y transmitirlas a quienes están en situación de aprender. La idea es cómo desde la formación vamos transitando nosotros, o cómo nos ayudan a transitar por esos nuevos mundos, y cómo esos tránsitos los van poniendo paulatinamente al servicio de la propia formación, es decir, pensando siempre que estamos formando docentes, que estamos formando maestras, maestros, profesores, que van a tener que enseñar y que van a tener que saber y poder enseñar en las escuelas de hoy, con estas chicas, con estos chicos. También yo digo, creo que los artesanos de la enseñanza, pareciera ser que la preocupación por la enseñanza o por la formación docente fuera una preocupación específica del profesor de prácticas. Claro. Y no, yo digo, justamente la enseñanza y el enseñar con los desafíos que tiene en la actualidad, tiene que ser el eje vertebrador de una propuesta formativa en la que se articulen todas estas aperturas disciplinares, culturales, científicas y demás, en función, ¿no?, del oficio para el que estamos formando. Entonces yo digo, la enseñanza no tiene que quedar digamos, restringida a un campo, a un espacio curricular, sino que tendría que ser la preocupación por todas y todos los formadores, si pretendemos que luego todos esos conocimientos, esas teorías y demás, puedan ser utilizadas por estos docentes artesanos que estamos formando para que sirvan de sustento, de referencia, para la producción de sus propias clases. Si no, ¿qué te dicen muchas veces? La formación es teórica, ¿no? Porque cuando dicen eso es que en general esos cuerpos de conocimientos más formalizados y demás no entraron en diálogo con aquello que sucede en la enseñanza. Entonces podemos analizar una situación de enseñanza apelando a la filosofía, apelando a la política, apelando, digamos, y a todo junto, porque, bueno, todo se crea y se recrea en situaciones complejas y concretas en las que intervienen distintas dimensiones. Pero por lo general, los profesores de las llamadas materias teóricas, bueno, entonces uno repite la psicología y la educación, la filosofía, pero luego no sabe cómo pensar una clase o cómo se juega en el desarrollo de una clase aquellos marcos que en realidad son importantísimos para las decisiones pedagógicas que tenemos que afrontar. Entonces, para mí es fundamental que en la formación, porque esto no se da automáticamente, también muchas veces los formadores dicen, ay, no sé, yo les enseñé, no sé, tal teoría y después cuando van a enseñar hacen todo diferente y enseñan como aprendieron ellos. Bueno, quiere decir que ahí hay algo que faltó y es este diálogo con las prácticas, este diálogo con las experiencias que hablábamos, con las experiencias vividas por uno, por otro, y con las experiencias que también los docentes van a tener que afrontar, ¿no? Experiencias que pueden ser convocadas, además de la vivida, a través de narraciones,
de películas, de relatos, digo, es ahí la experiencia que le da vida y vitalidad a los cuerpos de conocimientos tan importantes y tan valiosos que forman parte de una propuesta de formación. Bueno, ha sido un gusto, muchísimas gracias, Andrea, y esperemos, bueno, a tu nuevo libro el año que viene, ojalá, y que lo puedas compartir con nosotros también. Te agradezco. Seguramente ahí cuando salga, bueno, podemos charlar un poquito más en profundidad, porque siempre es un tema que atrae mucho el de la biografía para los docentes. Así que bueno, espero no haberlos No, abrumado y al que... contrario, me encantó Eh, poder escucharte. Muchísimas bueno, gracias.